Listo. Gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer nuevamente estar con ustedes esta tarde para continuar con nuestra serie de reflexiones acerca del recurso de apelación, uno de los medios de impugnación relevantes que contempla el sistema de medios de impugnación en materia electoral. Y como vimos el día de ayer, pues está dirigido a cuestionar cualquier acto de autoridad electoral, principalmente del Instituto Nacional Electoral, de su órgano central, de sus consejos locales o distritales, y en su caso también de sus órganos desconcentrados como las famosas juntas ejecutivas. La idea central de esto es que, bueno, pues cualquier acto de autoridad se sujete invariablemente a los principios de legalidad y de constitucionalidad. Y cuando platicamos ayer sobre el nuevo concepto de la constitucionalidad, consideramos que a partir de la reforma 2011, pues tenemos una nueva integración, un nuevo concepto de lo que se puede denominar hoy o que algunos autores llaman como el nuevo bloque de la constitucionalidad. ¿Esto qué significa? Es muy importante, Martín, muy buenas tardes. Pues que el acto del INE no solamente se ajuste a la ley, que esos lineamientos se ajusten a la ley, sino además a la Constitución. Y a la Constitución, bueno, pues hablaremos de sus principios, de sus valores y de sus bienes jurídicos que están o que forman o que conforman parte de la democracia. Pero al mismo tiempo, como este nuevo bloque de constitucionalidad me permite hacer un análisis de la convencionalidad, pues implica que el acto de autoridad no solamente debe estar, no debe solamente pasar el tamiz de la legalidad, de la ley, sino además de la Constitución, de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Convención Americana y, por supuesto, de los criterios y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, cuando ustedes adviertan en su ley de medios de impugnación cuál es la finalidad de este recurso en específico, pues cuando adviertan la palabra constitucionalidad, pues en automático sepan que también se trata de la convencionalidad, ¿no? Viene junto con pegado porque finalmente esta es nuestro nuevo esquema jurídico en el cual nos estamos desenvolviendo toda vez que el elemento relevante o el elemento central de este gran debate, pues se trata de el ser humano, ¿no? El ser humano se coloca en el debate como punto central y por lo tanto debe de salpicar a partir de él, pues la idea de este juego de los derechos fundamentales que ya platicamos el día de ayer. Me da mucho gusto saludar a Mayra, muy buenas tardes, Violeta, Erika, ¿cómo estás? Carlos, Adán, Héctor, Damián, Martín, Salomón, María, y bueno, por los que poco a poco también vayan encendiendo su cámara y que nos demos cuenta que están por ahí, ¿verdad? Que no se fueron a tomar café y no invitado. Bueno, pues justo platicábamos de este tema, ¿no? Una primera aproximación o reflexión que hicimos ayer es que los medios de impugnación o el sistema de medios de impugnación lo que pretende es agrupar o englobar de manera completa e integral que cualquier acto de autoridad se encuentre o simplemente no pueda no estar sujeto a una revisión de la ley, de su constitución, o sea, la constitucionalidad, y ahora, como lo hemos platicado, también de la convencionalidad. Por lo tanto, ese acto de autoridad va a estar sujeto a controles de legalidad, de constitucionalidad y de convencionalidad. Esta es, digamos, una primera conclusión a la que arribamos el día de ayer. Cuando hablamos un poco sobre la evolución de la sociedad, del esquema democrático que fuimos construyendo desde el México independiente, del México moderno, hablamos de este famoso lema de sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Y por el tema del sufragio efectivo, como un segundo punto de reflexión, entendemos un poder muy importante que tiene el voto, más allá de elegir a quienes van a representarnos. Implica justamente todo un concepto
diferente, mediante el cual de verdad los ciudadanos tenemos esta capacidad de transformar a nuestro país, transformar la historia, nuestra historia, y sobre todo de construir de manera conjunta, de acuerdo al video que vimos ayer, si ustedes recordarán, pues construir comunidad. ¿Por qué? Porque hay más cosas que nos identifican como mexicanos, que nos unen como mexicanos, y que no debemos de estar encasillados o encapsulados, suponiendo que pues pertenecen a un sector, aquellos que usan traje y corbata como su servidor, o aquellos que hoy en día se encuentran en bermudas o en pantuflas o en una ropa, ¿no? O por el color de la piel o el tipo de peinado o las actividades que cada uno desempeña. Entonces, este poder que tiene el sufragio y que debemos de cuidarlo a partir de este concepto de la efectividad del mismo, hicimos un repaso de muchos casos por los cuales consideramos que probablemente el voto no sea tan efectivo. Como decíamos aquella vez que los ciudadanos votaron por un solo candidato a la presidencia de la República, o en aquellos casos donde en un sistema de partidos políticos con un partido hegemónico, pues decide quiénes son los partidos que podrían, o las organizaciones que podían obtener su registro. Incluso se les consideraba como partidos satélites y que les daban cabida, digamos, a candidatos o a expresiones que no podían estar dentro del propio partido político hegemónico. Así que, pues llegaron incluso a tomar decisiones de quiénes eran los candidatos de los partidos de oposición e incluso en qué lugares podían obtener el triunfo. Por lo tanto, no podríamos hablar de una verdadera efectividad del sufragio, y mucho menos cuando no teníamos una autoridad autónoma e independiente, es decir, que se encontraba en manos del gobierno. Y no porque eso fuera malo, sino porque otro punto, el que arribamos ayer, se trataba de el argumento de la legitimidad democrática. Recordarás, Mayra, justamente platicamos que esta capacidad o esta representatividad que tiene un líder en una comunidad, pues es otorgado finalmente por la ciudadanía. Y esta ciudadanía que por alguna razón considera que esa persona debe ser su líder. Entonces vimos que podría ser porque esa persona consideraba que estaba tocado por la mano de los dioses, porque tenía derecho de sangre, porque era un grupo al que pertenecían los más inteligentes, los más sabios, los más viejos, los de las barbas blancas, o la mujer que pues tenía como este conocimiento y sabiduría de la tierra y de las relaciones humanas, por ejemplo, ¿no? En fin, cada circunstancia en particular que permitía que la ciudadanía o que esa comunidad decidiera que esa persona o ese grupo fuera su líder, pues justamente es lo que le daba la legitimación para tomar decisiones a nombre de esa comunidad e incluso de imponer sanciones, porque ya vimos que el derecho de castigar deriva de esta cesión de derechos que nosotros, o de libertades que nosotros le dejamos al Estado, y justo el Estado puede establecer las normas de convivencia de la sociedad o de esa comunidad, y en caso de que se incumplan, pues sancionarlos, incluso con penas fuertes como puede ser la privación de la libertad, o en el caso del derecho administrativo sancionador, con las multas o con pérdidas de registro de partido político o la nulidad de una elección. Y entonces cuando estos grupos del poder advierten que su bono de legitimidad democrática está concluyendo, ya sea porque se sustentó en una ideología, ¿no?, en un movimiento, formar parte de la Revolución Mexicana, formar parte de la familia revolucionaria, formar parte de esta transformación ideológica, pues con el tiempo se va perdiendo esta identidad de ideologías. Y no importa que un candidato que sea de derecha, pues ahora lo veamos, por ejemplo, en la izquierda, ¿no? O en una extrema izquierda, o en el centro, y como no obtuvo la candidatura, pues a lo mejor regresa a la derecha o regresa a la izquierda. Es decir, solamente decimos derecha o de izquierda solo por señalar una ideología, pero que en realidad ni el partido ni el candidato hoy en día representan, ni la ciudadanía se identifica con una ideología filosófica de partido político, por ejemplo. Entonces, cuando este bono también democrático se está terminando,
porque ya no hay identificación con las ideologías, con los pensamientos, con estas estructuras que venían desarrollándose pues en las épocas de los años de 1940, 60, el tema de las libertades civiles, el comunitarismo de los 60, los tribunales o las altas cortes que empezaron a respetar o garantizar derechos de la ciudadanía, por ejemplo en Estados Unidos, a permitir el voto de los afrodescendientes varones, aunque no necesariamente de las mujeres. Bueno, pues hoy en día ya no nos identificamos con estas formas de pensar o con estas ideologías que, digamos, de librito, por llamarle así, y que uno pues trataba de sustentarlas, ¿no? Porque pues estaba el mundo dividido entre el capitalismo, el libre mercado y el comunismo o el marxismo. Bueno, pues eso ya finalmente la globalización ha eliminado cada vez más estas fronteras muy claras de formas de pensar para ser un poco más pragmáticos todos, incluso los gobiernos. Entonces, digamos, estas advertencias que recibe el ente que se encuentra en el poder, pues tiene que tomar acciones. Y las primeras acciones que advertimos a lo largo del desarrollo democrático fue invitar a la oposición, sumar a la oposición a la toma de decisiones, creando los famosos diputados de partido y después la representación proporcional. Y justo por representación proporcional debería de haber un resultado equivalente entre la fuerza electoral que obtenía un partido político y los espacios o curules o escaños que tenía tanto en la Cámara de Diputados como la de senadores. Pero cuando esto ya no fue suficiente, porque veía que la legitimidad se le estaba yendo de las manos y que los partidos de oposición poco a poco ganaban estos espacios de triunfos de mayoría y que representaban ya un verdadero riesgo para la toma de decisiones o para un cambio de forma de pensar o de vislumbrar cómo debería de avanzar o hacia dónde debería de avanzar el país, se establecieron entonces algunas normas, algunas instituciones que le daban un poco de oxígeno a ese grupo del poder o a ese partido en el poder, pero que definitivamente eran normas que no permitían un avance democrático, ¿no? Como vimos el caso de las coaliciones y que a partir de estas coaliciones se incrementaba la cantidad de dinero que se iba a recibir por concepto de financiamiento público, al grado tal que era más dinero el que recibían del que realmente podían gastar, porque se establecía un tope de gastos de campaña mucho más bajo, 2 o 3 veces más bajo de lo que el dinero que conforme la fórmula podían gastar para una campaña. Así que estas perversiones de reformas legales, pues también dieron un poco al traste con el tema de la democracia. Y qué decir, por ejemplo, de aquella cláusula de gobernabilidad que les permitía al partido que obtenía el mayor número de triunfos de mayoría relativa, ¿no? Es decir, de votación directa de los ciudadanos, le permitía que le asignaran un número suficiente de diputados hasta mantener el control de la Cámara que correspondía al 50% más uno. Así que a veces nos encontrábamos con un partido que obtuvo muchos triunfos electorales, indiscutiblemente, pero con un 27% de la votación general, pero con una representación en la Cámara del 51%. ¿Esto qué significaba? Que estaba sobre representado prácticamente en 25 puntos y que esos diputados que se le asignaron hasta que tomara el control de la mayoría, pues así como se le dieron a él, pues a alguien de algún lado tenían que quitarse, ¿no? Tenían que eliminarse. Así que como había un partido que tenía una sobre representación de más del 25%, había partidos que seguramente estaban subrepresentados y que a pesar de haber obtenido un 10% de la Cámara, digo, del porcentaje de votación, y esto le correspondería a un 10% de lugares en la Cámara, pues probablemente, conforme a esta cláusula de gobernabilidad, no le tocaba ni un solo diputado. ¿Por qué? Pues porque de algún lado había que sacar. Así que estas distorsiones antidemocráticas, pues esto les permitió a los partidos tener, o el partido en el poder, pues oxigenarse un poco más y mantener justamente el poder. Esta tercera conclusión a la que llegamos
pues se puede resumir en la idea de que la legitimidad democrática, que deriva también de las propias elecciones, está en constante revisión de las autoridades judiciales. Es decir, todos los actos de las autoridades administrativas electorales, como las del INE, y en su caso los OPLES, pues todas sus actividades están sujetas a un control de legalidad, de constitucionalidad, y ahora también lo ampliamos a la convencionalidad. Hasta aquí vamos claros con los temas sobre la contextualización del sistema de medios de impugnación y el tema de la democracia. Mayra, ¿bien? ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, pues ahora nos toca ya ver de lleno lo que es este recurso de apelación. Y bueno, ya dijimos que es un mecanismo al cual en el momento que surge, pues está al alcance de los partidos políticos para cuestionar estos actos. Y ordinariamente, como en el juicio de amparo, seguramente algunos sabrá de ustedes, se pide que el agravio sea pues casi personal y directo. Entonces, más o menos empezaron a copiar algunas fórmulas o reglas que provenían del amparo y también se trasladaron al electoral. Y bueno, pues se supondría que solamente podían acudir al tribunal aquellos entes como los partidos políticos, en su caso candidatos, que sintieran un perjuicio real y directo, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de que se estableciera un acuerdo que señalara la manera en cómo deberían de contarse los votos, por ejemplo, o dónde deberían instalarse las casillas extraordinarias o las casillas especiales, pues eso no había un agravio directo al partido político. Entonces entendimos en la jurisdicción electoral que esta forma de ver la legitimidad de quienes tienen derecho a ejercer una acción ante un tribunal para solicitar la justicia, pues no solamente son aquellos a los que les afecta algo, como por ejemplo aquel que recibe una sanción, una multa, pues es evidente que tiene un agravio personal, ¿no? Le está afectando en su patrimonio, o la disminución de las administraciones del financiamiento público. Así que entendimos que los partidos políticos podían ejercer algo que se conoce con el nombre de acciones tuitivas. Damián, ¿sabes a qué se refiere esto de las acciones tuitivas? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, las acciones tuitivas son, digamos, las que permean, ¿no? Las que tienen un interés general que pueden derivar justamente en, digamos, sus efectos pueden trascender a varias esferas, ¿no? Sí, muy correcto lo que dices, Damián. Es decir, tampoco se ve de manera clara quién es el principal afectado, ¿no? Porque, bueno, pues en el caso de que no se establezca una casilla extraordinaria en un lugar determinado, se diga que no, pues tal vez serían los pobladores más cercanos a ese lugar donde estaría la casilla extraordinaria, que por su propio nombre, ¿no? Le dota una naturaleza fuera de lo ordinario, que por alguna razón muy particular debería de estar colocada esa casilla. Entonces, bueno, pues los agraviados podrían ser pues esos pobladores, pero no necesariamente el partido político. Entonces, como no se identifica bien a bien quién es el principal afectado, pues se supone que los partidos políticos son además coorganizadores del proceso electoral al formar parte de los órganos electorales, de los consejos electorales, y entonces ellos pueden desplegar acciones tuitivas, es decir, que se convierten como en nuestros representantes jurídicos, llamémosle así, nuestros abogados para la defensa de los derechos de la ciudadanía. Así que bueno, pues se fue, digamos, como ampliando un poco las reglas que regulan este recurso y algunos otros medios de impugnación. Luego entonces, ahora sí ya voy a poner nuestra presentación y también les voy a ofrecer una disculpa porque voy a quitar la corbata porque es un calorón aquí donde estoy. Si no tienen inconveniente.
Listo, bueno, ya apagué la cámara para no hacer el show delante de todos. Entonces, vamos a ver este recurso de apelación. Ayer platicamos, bueno, ya un poco acerca de cuál es el concepto, cuál es su finalidad, que es garantizar la ley, el control del acto a partir de la ley, de la Constitución y de la Convención. Vimos que a quien le corresponde estudiarlo, conocerlo y resolverlo es a un órgano del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las resoluciones se pueden tomar de pleno derecho, es decir, darle la efectividad que merece el acceso a la justicia, y existe un plazo perentorio, es decir, hay un plazo para que se emita la resolución y esta normalmente es de 12 días. Una vez que se admite el recurso, eso sí, la admisión, la ley no establece un plazo determinado para su admisión, pero una vez que es admitido, se tiene que resolver dentro de los 12 días siguientes. Ahora sí vamos a ver cuáles son estas reglas particulares y vamos a tratar de ir llegando a algunos casos concretos. Entonces, bueno, pues hay que recordar entonces que la organización de las elecciones es una función estatal delegada al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales. Hoy en día se discute la necesidad de que permanezcan o no los famosos OPLES, ¿no? Esto ya, digamos, se está discutiendo ya mucho y ya de manera formal en la Cámara de Diputados, bajo el argumento del ahorro de recursos y de una malograda reforma electoral de 2014 que dejó como en medio un poco entre la convertir el sistema electoral en un sistema nacional, es decir, que el Instituto Nacional Electoral se encargara de todas las elecciones, incluyendo las locales, pero pues dejó como en esta parte de transitoriedad a los OPLES, porque muchas de esas facultades que ordinariamente tenía, ahora las tiene el Instituto Nacional Electoral, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bueno, pues este es uno de los grandes temas que hoy se discuten. Sabemos también que las autoridades electorales se deben de regir por los principios de certeza, de legalidad, que es el que subrayamos en este punto, la independencia, que ya hablamos, la imparcialidad, es decir, no favorecer a alguno de los contendientes en particular, la máxima publicidad y la objetividad. Son los principios rectores que establece la Constitución como tal. Y para lograr esta independencia, también platicamos que se crean muchos órganos técnicos especializados o altamente especializados, profesionales, para poder llevar a cabo todas estas actividades que justo a partir también del 2014 se incrementaron muchísimo a el Instituto Nacional Electoral. Así que tenemos, digamos, órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Y el Consejo General es el órgano superior de dirección. Por ejemplo, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del INE está a cargo de un órgano interno de control que tiene autonomía técnica y de gestión. Por ejemplo, un órgano de vigilancia, pues es aquel que se encarga de revisar y de observar el padrón electoral, y en su integración mayoritariamente se encuentran ahí representantes de los partidos políticos nacionales. Bueno, entonces, como verán, estos órganos técnicos de dirección y de vigilancia, pues tienen a su cargo justamente la elaboración o el aterrizaje de las leyes en actos concretos de aplicación. Otra de las atribuciones que tiene que la Constitución le otorga al INE es que puede asumir mediante un convenio
con las autoridades competentes de las entidades federativas, que así se lo soliciten y con la aprobación de cuando menos 8 votos de los integrantes del Consejo Electoral, del Consejo General, podrán asumir el control de la organización de los procesos electorales locales, ¿no? En alguna ocasión, por ejemplo, el Instituto Electoral de Michoacán se dudaba si tenía la posibilidad de llevar a cabo la organización de su proceso electoral derivado de los grandes, digamos, márgenes o espacios de inseguridad y de violencia por la que estaban atravesando. Entonces, bueno, se requiere que el órgano electoral local le solicite al INE y después de esta solicitud, que se justifique, se requerirá una mayoría de 8 de los 11 integrantes del Consejo General con derecho a voto para decidir si el INE asume o no el control de la organización completa de un proceso electoral local. Igualmente, el INE puede atraer a su conocimiento cualquier asunto de competencia de los órganos electorales locales cuando considere que por su trascendencia amerite tenerlo él, ¿no? O que requiera alguna interpretación que va a beneficiar a las, digamos, o que va a aclarar un punto para todo el país en tratándose de las elecciones locales. Entonces, el INE o bien puede desarrollar los procesos electorales locales, o bien puede atraer alguna parte del desarrollo de esa elección local, y además puede atraer un punto específico para resolver un tema que ordinariamente no es de su competencia, pero que sí puede aclarar el punto para todos los institutos electorales locales, como un criterio de interpretación. Sabemos también que el INE es el único ente o autoridad que administra el tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión y que esto se les dará de manera gratuita a los partidos políticos. Y adicionalmente, si ustedes lo quieren ver así, adicionalmente, si un partido político le solicita al INE que organice sus elecciones internas, bueno, pues también existe esa posibilidad de que el INE lo haga. Como ustedes podrán ver, son demasiadas atribuciones muy importantes las que tiene el instituto y por supuesto el desarrollo de la ejecución de todo un proceso electoral requiere de muchísimos actos de autoridad, de la aprobación de una infinidad de lineamientos, de reglamentos, pues precisamente que se requieren para hacer mucho más entendible, más digerible, más claro cómo se tienen que cumplir con ciertos requisitos para tener derechos dentro de los procesos electorales. Así que bueno, adicionalmente o dentro de sus facultades tradicionales, dentro de los procesos electorales locales, el INE tiene a su cargo, dentro de los procesos electorales federales y locales, el INE tiene a su cargo la capacitación electoral, la geografía electoral, es decir, la distritación electoral, la división del territorio en secciones electorales, tiene a su cargo el mantenimiento, depuración del padrón electoral y la expedición de las listas de electores, así como el tema de la credencial de elector, en dónde se van a ubicar las casillas, como decíamos, por ejemplo, casillas básicas, contiguas, o en su caso las extraordinarias o las especiales, hacer todos estos recorridos para ver cuál es el mejor lugar para que se garantice el principio de certeza, establecer las reglas, lineamientos, manuales, formatos, formatos de las actas, formatos de boletas, todo eso para que se puedan utilizar, por ejemplo, durante la jornada electoral. Como dijimos, la impresión de las boletas o bien la elaboración de encuestas, sondeos de opinión, revisar o autorizar la observación electoral, ya sea nacional o internacional, sacar los criterios, los mecanismos de evaluación, fiscalizar los recursos de los partidos políticos y de los candidatos y las demás que la propia ley les señale. Y solamente para los procesos electorales federales, pues se encargará justamente de asignar el financiamiento público a los partidos políticos, así como garantizar el acceso a sus prerrogativas, preparar la jornada electoral,
la impresión de los documentos, producción de materiales electorales, los escrutinios y cómputos al término de la jornada electoral, emitir la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias y de las elecciones, la logística para recoger todos los paquetes electorales, llevar a cabo los cómputos, los recuentos totales, nuevamente, y hacer el cómputo nada menos y nada más que de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, una vez que ya se tienen los primeros datos de los cómputos distritales y, claro, las demás que les determine la ley. Bueno, pues como verán, es un mundo de actividades las que realiza el Instituto Nacional Electoral y todas esas actividades deben estar garantizadas por los principios de constitucionalidad, de convencionalidad y de legalidad, evidentemente, en el ejercicio de esa función estatal que le encomienda el Estado y sobre todo la Constitución. ¿Y cómo se controla? Ya dijimos, pues a través de un sistema de medios de impugnación. Así que podríamos tomar un pequeño respiro y ahora sí decir que, digamos, las actividades electorales se dividen en dos grandes rubros. Aquellos actos y resoluciones genéricas del INE y aquellos que están relacionadas o vinculadas con los resultados, con las elecciones federales, de diputados, de senadores y de presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Entonces hablamos de que hay dos grandes grupos o universo de actos, los actos genéricos y los actos que están relacionados con el tema de las elecciones. Pues como esto forma parte de un sistema también de medios de impugnación, se crean recursos específicos para impugnar estos dos grandes grupos. Francisco Ponce, si estás por ahí, puedes abrir tu micrófono. ¿Tú sabes cuál es el medio de impugnación que se utiliza para impugnar los actos relacionados con los cómputos, solicitando nulidades, por ejemplo, de votación o de elección? ¿Ya sería el juicio de inconformidad? Justamente, muy bien, Francisco. El juicio de inconformidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con los resultados electorales, hay un medio de impugnación específico que es el juicio de inconformidad, del cual evidentemente la apelación nos encarga. Luego, entonces, del otro mundo se encarga el recurso de apelación, ¿no? Y además hay un recurso administrativo que se llama el recurso de revisión, que esto, digamos, se queda dentro de la esfera del propio Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces sirve para cuestionar los actos de las juntas, por ejemplo, distritales, y el superior jerárquico conocerá de la resolución de este recurso de revisión. Así que, Francisco, en esta lógica, si una resolución, vamos a pensar que emite una junta distrital o emite un acto en el cual alguien que es un partido político se inconforma, pues tiene que promover o interponer el recurso de revisión. Si lo hizo un consejo distrital, una junta distrital, ¿quién debería de resolver si es su superior jerárquico? ¿Sería el Consejo General? La junta local, ¿no? Hablamos, acuérdate, de estos órganos desconcentrados. Si es una junta distrital, el que conoce de la resolución de ese recurso es la junta local. Tú mismo, y si el acto impugnado fuera de la junta local, Ahora sí sería el Consejo General. Ya sería o la Junta General Ejecutiva, ¿no? Y lo mismo pasaría para el tema de los consejos, en su caso. Bueno, ¿quién crees que, o más bien, cuál sería un medio de impugnación natural para conocer de la resolución que recaiga un recurso de revisión? Es decir, no me gustó y todavía tengo derecho a una segunda instancia. Sería el recurso de apelación. El recurso de apelación. Entonces, digamos que el primer supuesto de procedencia de la apelación es conocer de las resoluciones, de las revisiones, ¿no? De ese recurso administrativo. Gracias, Francisco, muy bien. Ya tomaste estas clases tú de apelación, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues eso sería como, digamos, el primer punto. Y todo lo demás que no esté relacionado con los resultados electorales, también cae en la competencia o en los supuestos de procedencia
del recurso de apelación. Ahora, ¿quién normalmente conoce del recurso de apelación? Francisco. Sería la sala regional. Las salas del Tribunal Electoral, ¿no? Es decir, la apelación ya le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en principio, pues, le corresponde a sus salas. Y acuérdense que hay 5 salas regionales, una con, digamos, que corresponde a la cabecera de cada circunscripción electoral. ¿Se acuerdan que el país, digamos, se divide, lo más pequeñito, la división geopolítica es una sección, que es donde se instala una casilla, ¿no? Que es donde nosotros votamos de acuerdo a la sección de nuestro domicilio. Después de la sección viene, pues, lo que es el distrito. Por eso hablamos de la distritación, ¿no? ¿Cuántas secciones tiene mi distrito? Y en un distrito habrá un candidato o habrá candidatos a diputados por ese distrito. Erika, ¿en cuántos distritos está distribuido el país? 300 distritos. Muy bien, justamente 300 distritos. Y tratándose de las elecciones de diputados, por ejemplo, de representación proporcional, ¿en cuántas secciones se dividen esos 300 distritos? ¿O en cuántas circunscripciones se dividen esos distritos? 5 circunscripciones. En 5, ¿no? Por eso es que los partidos presentan 5 listas de candidatos de representación proporcional. Entonces, por ejemplo, la primer circunscripción, ¿alguien sabe en dónde se encuentra su cabecera? ¿En Monterrey? No, María, allá por la zona del Tequila. En Guadalajara. Eso, muy bien, María, muy bien, Guadalajara. Y ahí se encuentra la cabecera de la primera circunscripción y por lo tanto ahí está la primera sede de la sala regional. La primera sala regional está en Guadalajara y conoce o es competente para conocer territorialmente de los estados que se encuentran en el occidente del país, ¿no? Ahora sí, María, la segunda, y vas muy bien, ¿en dónde se encuentra la cabecera? Ahora sí, en Monterrey. Ahora sí, sí, señor, en Monterrey, Nuevo León. Y ahí, digamos, él tiene esta circunscripción, comprende 8 estados de la República que empiezan desde Querétaro, cruzamos así como un gran triángulo desde Querétaro hasta Tamaulipas, luego viene Nuevo León, Coahuila, y bajamos la línea para cruzar por todo el Bajío. La tercera circunscripción, ¿en dónde se encuentra? ¿O la cabecera? Mayra. En Jalapa. En Jalapa. ¿Y qué estados comprende básicamente por región? Pues Veracruz, Chiapas, Oaxaca, no sé si Campeche. Campeche, los del Bomba. Yucatán. Yucatán, muy bien. Es decir, todo el sureste del país lo tiene la tercera circunscripción. La cuarta y la quinta circunscripción más bien atienden al tamaño de la población, ¿no? La cuarta circunscripción, ¿en dónde se encuentra? Cabecera. ¿Tú misma, Mayra? Ciudad de México. ¿Y la quinta? Es en Toluca. Toluca, muy bien. Bueno, entonces como verán, el país que se divide primero, lo más pequeñito, la célula más pequeñita es la sección, luego sigue el distrito, y como dice Erika, hay 300 distritos que corresponden a los 300 diputados de mayoría relativa que integran la Cámara correspondiente. Y de esos 300 distritos se dividen todavía en 5 secciones que corresponden a las 5 circunscripciones electorales. Bueno, pues sobre esta base, ¿no?, de cómo se divide el territorio geopolíticamente, comentábamos que cuál era la competencia de las salas. Pues evidentemente cuando los actos impugnables correspondan a alguno de estos entes, ¿no?, del INE, pero que correspondan a esos estados, lo más seguro es que le corresponda la competencia de la apelación a la sala regional de esos estados, ¿no? Por ejemplo, uno de los distritos del municipio de Guadalupe, el consejo distrital, uno de los consejos distritales del municipio de Guadalupe, en Nuevo León,
el acto que emitan y que quieran estar, que los partidos deseen que se sujete a un control de legalidad y de constitucionalidad y convencionalidad, pues ese le va a competir o le compete a la Sala Regional Monterrey conocer ese recurso de apelación. Por lo tanto, a la Sala Superior le tocará aquello que le corresponde, por ejemplo, el Consejo General del INE, ¿no? ¿Cuál podría ser un acto que emite el Consejo General? Que tiene que ver con la aplicación de los recursos de los partidos políticos y de sus candidatos. Adelante, Erika, por favor. La fiscalización de las campañas, de las precampañas o también los recursos anuales que también fiscaliza. Correcto. Oye, Erika, ¿y sabes cuál es el término que se le da al documento final de evaluación que emite el Consejo General? ¿Cómo termina? O sea, el nombre que se le otorga a esa fiscalización. O sea, los resultados. Dictamen. Exactamente. Muy bien. Entonces, los dictámenes de fiscalización de la aplicación de los recursos de partidos políticos podrán ser, evidentemente, bueno, son emitidos por el Consejo General del INE, y si algún partido político se siente agraviado o considera que no se ajusta a estos tamices de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad, pues tiene que interponer ¿qué recurso, Erika? ¿El juicio de inconformidad o el recurso de apelación? El recurso de apelación. Perfectamente, ya, clarísimo, pues ya terminamos el curso, ya con esto está muy claro, ya entendieron muy bien de qué va el tema, y bueno, pues lo que hay que ahora analizar es, digamos, cómo ha aperturado la competencia. Ya está muy claro, lo único que tienen que determinar es quién emite el acto, y lo segundo es en qué momento se emite el acto. O sea, ya nos queda muy claro. Si es del Consejo General, le toca a la Sala Superior. Si son de los consejos locales o distritales, le tocará a las salas regionales. Ya vimos que hay 5 salas regionales que tienen sus cabeceras en cada una de estas circunscripciones, pero tenemos una 6ª sala regional. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa sala? La especializada. Muy bien, Héctor. La sala especializada que se encarga de resolver los temas de radio y televisión, de libertad de expresión, ¿no? Este nuevo modelo de comunicación política y el tema de libertad de expresión y de violencia política de género. Muy bien, Héctor, muchas gracias. ¿Ustedes creen que la apelación la puedo conocer la sala especializada? En principio no, ¿no? En principio no. Y como veremos, todos los supuestos de procedencia que establece la ley para el recurso de apelación se establecen de manera enunciativa y no taxativa, es decir, no está cerrado el capítulo, y vamos a ver cómo la propia Sala Superior y las salas regionales han ampliado a otros supuestos para que camine el recurso de apelación, ¿no? Y decía yo que, bueno, por un lado, hay que tener mucho cuidado en ver quién es el que emite el acto. Y en segundo lugar, en qué momento se emite. Y esto, Damián, tiene un propósito muy claro. ¿Recordarás de qué va el principio de definitividad de las etapas electorales? Sí, de que hay que agotar primero las instancias previas. Bueno, ese es como de agotamiento de instancias previas, pero cuando hablamos del principio de definitividad de las etapas, ¿te acuerdas cuáles son las etapas del proceso electoral? Sí, la organización. O preparación. La jornada. La preparación, jornada y la calificación, ¿no? Muy bien. Básicamente esas son las 3 etapas: preparación, jornada, resultados electorales y calificación de la elección. Y el principio de definitividad nos dice, ese en particular de las etapas, que una vez cerrada una etapa electoral ya no la podemos volver a abrir, ¿no? Porque imaginemos que si ya agotamos la segunda etapa, que es la de la jornada electoral, y todavía estamos analizando temas de la organización, ¿no? De la parte previa
pues eso no se puede. Y el principio de definitividad nos dice que una vez cerrada una etapa y pasando a la siguiente, ya no hay manera de volver a revisar la anterior. ¿Por qué? Porque el proceso electoral está conformado por una serie de actos que se van sucediendo uno al otro. Entonces, para que lleguemos a la jornada es porque ya tuvimos que haber pasado por toda la preparación de la elección y la dimos como válida, o los tribunales la dieron como válida, o nadie la impugnó, y por lo tanto se considera como definitiva e inatacable. Sin embargo, por ejemplo, puede ser que pasaría a ver, Héctor, en este caso de que imagínate que durante la jornada electoral, ¿a qué hora se empieza? ¿Te acuerdas? Tu micrófono no se escucha. A las 8 de la mañana. De un domingo, ¿no? De un domingo. Bueno, imagínate que a las 8 de la mañana el Consejo General del INE empieza a sesionar y determina qué va a pasar con los votos de aquellos candidatos que la noche previa a la jornada electoral renunciaron. Porque se dan los casos, ¿no? Viene la renuncia del candidato y viene la sustitución del partido político. Decir, no, bueno, pues aquí está. INE te presentó la renuncia de mi candidato, aunque ya hizo campaña, pero ya no quiere. O a lo mejor terminó siendo inhabilitado o expulsado del partido y yo ya no quiero que este cuate sea, ¿no? Entonces hay ciertas causas por las cuales se puede sustituir la candidatura. Y en este caso la principal es la renuncia, ¿no? Se presenta un escrito del candidato diciendo, por este conducto manifiesto mi voluntad de ya no querer contender por la candidatura y tal cosa. Y se presenta la noche previa a la jornada electoral. Entonces el INE o el Consejo General toma esas, esas renuncias, acuerda las sustituciones, pero las está acordando a las 8 de la mañana o a las 8:10, o se presentaron a lo mejor a las 5 de la mañana las renuncias y a las 8:20 lo que convocan. El primer o el segundo punto del orden del día tiene que ver con un lineamiento, un acuerdo de qué va a pasar con los votos de esos candidatos que renunciaron, por ejemplo, ¿no? El acto en sí mismo se emitió dentro de la jornada electoral, ¿estamos de acuerdo? Y si se trata de un acto de la jornada electoral, es que está relacionado con los cómputos, con las elecciones en concreto, ¿no? Con los resultados de las elecciones, si se trata de la jornada electoral. Entonces, conforme platicábamos con Damián, pues ahí hay varios temas complejos de atender y de desentrañar. El primero de ellos es entender si procede el recurso de apelación o no. ¿Por qué? O procedería el juicio de inconformidad, dependiendo de la etapa en que se haya emitido. Si es dentro de la jornada electoral, ya corresponderá al juicio de inconformidad. Si es previa a la jornada electoral, será el recurso de apelación. Y luego, ¿quién va normalmente a conocer de esto, tomando en consideración que ya se cerró la etapa previa a la elección? Tan es así que durante la sesión de la jornada se emitió este acto. ¿Qué piensas al respecto, Héctor? Es un tema complejo y candente ahí, ¿eh? Tu micrófono, por favor, Héctor. Creo yo que dependería, como usted lo menciona, de acuerdo a los resultados o a lo que dice algún partido político o algún candidato para poder Héctor, fíjate que más le convenga. Perdón, Héctor, casi no se te está entendiendo, como que se está viciando tu micrófono. A ver, otra vez podrías participar. ¿Sí me escucha? Es que el internet acá donde radico es muy malo, por eso voy a apagar mi cámara a ver si ya así se oye menos cortado. Perfecto, dale. Te comentaba, quizás sea según el beneficio que
que quiera algún partido político, dependiendo cómo lo quiera utilizar, para saber qué recurso pueda interponer contra esa resolución. Podría ser un juicio de inconformidad, pues si así le conviene, o en su defecto de aplicación, pues si le convendría poderlo utilizar. Ya creo que ahí sería o el interés o lo que más le convenga al partido político o al candidato. Pues fíjate que es más que la conveniencia, es justamente lo que establece la ley. Y decíamos que hay que también tener mucho cuidado en no entender a rajatabla lo que dice la norma, ¿no? Es decir, por ejemplo, si los supuestos de procedencia están señalados de manera enunciativa y no de manera cerrada, taxativa, esto significa que el juzgador tiene el deber de tratar de interpretar, de verificar realmente cuál es la naturaleza del acto, ¿no? Para poderle dar el trámite que corresponde con el recurso que proceda o el juicio que proceda. Entonces, por ejemplo, ya vimos que va conforme a esta lámina, ¿no? Que estamos poniendo cuáles son los momentos y los plazos en que procede la interposición del recurso de apelación. Ya vimos que el proceso electoral inicia con la primera sesión del Consejo General el año previo al proceso electoral, ¿no? Y concluye justamente con el dictamen y declaraciones de validez de la elección, es decir, cuando ya no hay más medios de impugnación que esté conociendo el tribunal, prácticamente se cierra el proceso electoral. Bueno, a partir del día siguiente, estamos hablando de que inicia la etapa de interprocesos, es decir, como dice el primer recuadro, durante el tiempo que transcurre entre dos procesos electorales, federales ordinarios, y en la etapa de preparación del proceso electoral federal. Entonces, a partir del día siguiente que cierra el proceso electoral, cualquier acto de autoridad del INE le corresponderá, digamos, en una impugnación, deberán de interponerse el recurso de apelación. ¿Hasta qué punto? Hasta que se cierre la etapa de preparación de la elección, como decía Damián, ¿no? A las 8 de la mañana que arranca la jornada electoral del siguiente proceso, ya no opera ahí la apelación. Sin embargo, vamos a ver si es apelación o es juicio de inconformidad. Y durante el proceso electoral federal, en la etapa de resultados, es decir, nos saltamos la jornada, cerrada la jornada, ya ven en la etapa de resultados y declaraciones de validez de la elección, nuevamente se puede interponer el recurso de apelación. Así que la jornada prácticamente está cerrada para el juicio de inconformidad. Entonces, el recurso de apelación durante este primer recuadro puede ser presentado en todo momento, excepto hasta antes de que arranquemos la jornada electoral. Sin embargo, ya vimos que es necesario precisar el sentido que tiene el acto para determinar la procedencia del recurso de apelación. Esto es, tenemos que determinar con exactitud la etapa del proceso electoral en que se emitió el acto impugnado. Si existen dudas en cuanto a ello, como el caso que planteamos con Héctor, se debe analizar necesariamente la materia, ya no el tiempo en el que se emitió, sino la materia de que se trata el acto que se combate. En este caso, ponemos como ejemplo, si se impugna el acuerdo del Consejo General que establece la manera en que los diferentes consejos del INE van a computar los sufragios de las candidaturas que renunciaron y que se emite este acuerdo en el mismo instante en que concluye o arranca la etapa, o sea, que concluye la etapa de preparación de la elección y comienza la de la jornada electoral, es decir, con la sesión permanente que arranca a las 8 de la mañana, la Sala Superior consideró evidente que la materia del acuerdo referido no corresponde a los actos propios de la jornada electoral, sino que por el contrario se refiere justamente a la etapa de preparación, aunque este se emitió dentro de la jornada, pero la naturaleza del acto mismo refiere justamente a cómo van a prepararse, cómo se van a computar los votos para aquellos partidos o candidatos que hayan renunciado a la candidatura como tal.
De esta manera, entonces, hay que tener en cuenta Héctor, hay que tener en cuenta estos dos elementos: el tiempo o la etapa en la que se emite el acto, y segundo, si hay alguna duda, entonces hay que atender a la naturaleza del acto, es decir, si realmente corresponde a los de la jornada o corresponde a otra parte, otra etapa del proceso electoral, independientemente que decíamos con Damián que el principio de definitividad de las etapas electorales no nos permitiría volver a abrirlo. Bueno, pues sí, aquí digamos es una excepción a ese principio de definitividad. Por lo tanto, ya vimos, bueno, esto es el tiempo y conforme a la naturaleza. Y ahora, el plazo que se tiene para impugnar este acto ordinariamente es un plazo de 4 días, es decir, las normas que regulan en específico el recurso de apelación nos señalan un plazo especial para su interposición. Por lo tanto, tenemos que atender al plazo genérico, que es de 4 días posteriores o contados a partir del siguiente al en que el partido haya sido notificado del acto, ¿no? Sin embargo, bueno, hay excepciones de estos 4 días. Pueden ser 3 días y puede ser 48 horas la interposición de este recurso. ¿En qué casos? Por ejemplo, la impugnación en contra del informe que rinda la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la Comisión Nacional de Vigilancia y al Consejo General del INE sobre las observaciones que realizaron los partidos políticos respecto de las listas nominales de electores. Ahí no van a ser 4 días, sino que va a ser 3 días en específico. ¿Cómo se computa este plazo? Bueno, pues es muy sencillo. En el momento que se emite el acto, este acto debe ser notificado y tiene que haber evidencia de esa notificación. Así que ordinariamente decimos que son 4 días para interponer el recurso, contados a partir no del momento en que fue notificado, sino a partir del día siguiente en que surte efectos esa notificación. La pregunta es, ¿cuándo surte efectos? Normalmente es en el mismo momento en que se le notifica, es decir, ya se logró el objetivo de dar a conocer el acto a esa persona o a ese partido político. Y entonces el plazo se computa a partir del día siguiente al en que surte efectos. Oye, pero es que le notificaron a las 11:55 de la noche. Pues sí, el plazo empezaría a computarse a partir del día siguiente. Y el día siguiente es a partir del primer segundo del día siguiente y no a partir de las 24 horas siguientes. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque a muchos abogados se les da la manera de computar o se les complica mucho la manera de computar el plazo. La verdad es que es muy sencillo. Hay que tomar en cuenta en qué momento se notificó, si realmente esa fue una notificación legal, si en el domicilio que se señaló, primero que nada, si es un domicilio autorizado para recibir notificaciones. Segundo, si la persona que recibió está facultada para recibir la notificación. Por ejemplo, puede ser la secretaria del partido. Pero ¿qué tal si se lo notifican al policía que está cuidando el edificio, el velador del edificio? Bueno, pues ahí nos pondríamos en duda realmente si hubo una adecuada notificación o no. Pero bueno, esas ya son características propias del acto, ¿no? Como tal. En este caso, el actuario deberá de cerciorarse que es el domicilio, las personas, que se entiende la notificación con alguien que realmente va a poder comprender los alcances y que le va a vincular para que, ¿cómo se llama? Pues para que responda o en su caso impugne el acto correspondiente. Vamos a pensar que dijimos el plazo inicia a partir del primer segundo del día siguiente al en que surte efectos. Oiga, pero si se notificó en viernes, pues lo que hay que analizar es que el día siguiente hábil no va a ser sábado o va a ser domingo, sino va a ser hasta el día lunes. Salvo que, Erika, salvo que sea proceso electoral.
¿Y qué pasa en los procesos electorales? Todos los días y horas son hábiles. Perfecto. Todos los días y horas son hábiles, por lo tanto, el día siguiente hábil será el día sábado, ¿no? Y si se notificó en sábado, pues será el día domingo. Oye, ¿pero qué es Día del Padre? Pues no importa. Oye, ¿qué tal día fue el Día de la Madre? No importa. Oye, ¿qué fue el 5 de mayo? Pues no importa. Lo que hay que tener en cuenta si hay proceso electoral en marcha, todos los días y horas son hábiles. Si el acto se da entre dos procesos electorales, en ese tiempo interprocesos, entonces hay que utilizar los días que la ley normalmente considera que son hábiles y tomar en cuenta también los que son inhábiles. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, entonces si en un plazo, si el plazo inicia con el primer segundo del día siguiente hábil o día siguiente natural, vencerá el cuarto día a las 12 de la noche, no 12:01 ni 12:02, a las 12:00 del cuarto día, ¿no? Entonces, como comprenderán, quienes trabajan en las oficialías de partes de los institutos electorales, en línea y todo esto, bueno, pues están súper preocupadísimos por las clausuras de estos plazos para que los partidos que ordinariamente y por lógica, pues llegan a presentar sus recursos hasta, ¿no?, 10 minutos antes de que cierre la oficialía o que venza el plazo, ¿no?, para ellos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, qué pasaría en el caso de los actos complejos? Los actos complejos requieren que intervengan distintas autoridades. Entonces, podría darse también casos donde la competencia de un acto empiece con una autoridad y concluya con otra autoridad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con estos procedimientos de investigación que se realizan a través de un procedimiento especial sancionador? Muchas veces nos hemos preguntado si esta, por ejemplo, solicitud de información que requiere el Instituto Nacional Electoral, o citas, o desahogo de pruebas, pues esto puede afectar personas o a partidos políticos, por ejemplo. Y siempre nos hemos preguntado si esa parte puede ser impugnable vía un recurso de apelación. Y en su caso, lo que el tribunal ha resuelto es que, en tratándose de violaciones procesales, digamos, lo que no pasa como en el amparo, ¿no? Que si adviertes una violación procesal antes de se suspende ahí el procedimiento o se regresa el procedimiento hasta el momento en que surgió la violación y no se dictará la resolución de fondo. Bueno, aquí en este caso eso no existe y el tribunal ha tomado el criterio que para darle celeridad a los temas, solo las violaciones procesales podrán ser impugnadas cuando realmente afecten el fondo del asunto, ¿no? Entonces, no cualquier violación procesal va a afectar, ¿no? Por ejemplo, es que no me dieron los 5 días para formular alegatos, me dieron 4. ¿Eso creen que pueda afectar el fondo del asunto? Pues no. Entonces, esa es una violación procesal intrascendente y una violación procesal que de otra manera hubiera paralizado ese procedimiento y pues eso no es lo correcto, que hay que darle la serenidad que corresponde por tratarse de una materia tan especial como es la electoral. Así que, bueno, ordinariamente no se pueden impugnar violaciones procesales, sino que habría que esperar a que éstas trasciendan al resultado del fallo o de la resolución para entonces ahora sí hacerlas valer dentro de un capítulo correspondiente, pero cuando se ataca la decisión del fondo. ¿Hasta aquí quedó claro el tema? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguras? No los veo muy participativos hoy, así que voy a empezar a hacer preguntas y dinámicas, a ver cómo nos va ahora con ese tema. Muy bien, bueno, pues ya vemos un poco cuál es algunos supuestos, ¿no?, muy claros, sobre todo los que corresponden a la jornada electoral, resultados si se va por inconformidad y todo el resto que son un montón, como dirían en mi pueblo, un tititipuchal, pues esos les corresponde al recurso de apelación. Y otra de las reglas que hay que tomar en consideración
para la interposición de este recurso es quién se encuentra legitimado, ¿no? Es decir, quién es titular del ejercicio de una acción para llegar a un tribunal, ¿no? Y entonces ya vimos que no solamente aquellos que se sienten agraviados por el acto de autoridad, sino también los partidos políticos que ejercen acciones tuitivas, difusas o de grupo, ¿no? Que pueden, por ejemplo, beneficiar a la comunidad migrante. Una resolución del INE, por ejemplo, que no acata o no desarrolla de manera adecuada una acción afirmativa que emitió el Tribunal Electoral respecto de cómo registrar a un candidato migrante en el extranjero, porque tiene que expedirse una credencial en el extranjero, tiene que estar en las listas nominales expedidas en el extranjero, en fin, una serie de supuestos muy diferentes a los que nosotros tenemos en el territorio nacional para poder ser registrados o por lo menos para obtener nuestra credencial de elector. Bueno, pues la lógica sería que un ciudadano migrante en el extranjero pues tendría que presentar o interponer este recurso, porque pues es el principal afectado. Sin embargo, pues como todavía el acto no se ha aplicado a ese ciudadano, no le ha negado su credencial o le ha cancelado su candidatura, los partidos políticos, insisto, pueden ejercer este tipo de acciones coitivas para la defensa de la colectividad. Entonces, ¿quiénes son los que se encuentran principalmente legitimados? Pues son los partidos, las agrupaciones políticas, los ciudadanos por su propio derecho, organizaciones políticas o de ciudadanos, las personas físicas o morales cuando resientan ahí sí una lesión en su interés jurídico por su propio derecho o por su representante. Por ejemplo, podría ser, decía Erika, en el tema de la fiscalización. Imaginemos que hay una sanción porque no se informó de manera adecuada los gastos en Facebook, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues a lo mejor se sanciona al partido, se sanciona también al candidato porque existe una obligación solidaria con el partido político y además sancionan a Facebook, por ejemplo, o a una empresa que tiene promocionales, ¿no? Que tiene los espectaculares y no los tiene dados de alta o simplemente no avisó al INE o simplemente no quiso informar cuál era el costo del contrato, ¿no? O cuántos espectaculares fueron contratados. Y eso entonces amerita una información. Adelante, tecnologías. Que levantó la mano, tecnologías de la información. No, yo creo que fue ahí un error técnico. Bueno, estos entes que se encuentran legitimados, pues ya vimos que no solamente son los partidos políticos, sino también pueden ser las personas físicas, como es un candidato, las personas morales, como puede ser Facebook o la empresa distribuidora de los promocionales o de las gorras, en fin, cualquier cosa, los dirigentes, militantes, afiliados, adherentes, simpatizantes, por ejemplo, pueden ser sancionados por dar más dinero del debido, ¿no? Por ejemplo, en el caso tenemos por ejemplo, en el caso de la elección de gobernador de Nuevo León, ustedes seguramente recordarán, Samuel García, que recibió dinero de un despacho, ¿no? Me parece que de abogados o de algunas empresas, y que en su caso pues no estaban reportadas o debidamente reportadas. Bueno, pues también es viable o posible que se traten de imponer sanciones, como fue en su caso a la mamá, a la esposa, es más, ¿no? Por que era influencer, creo que sí es la palabra correcta, ¿no? Y que no se reportaron digamos, los costos que tendría su intervención en la campaña de su esposo. Y bueno, pues el INE intentó fijar una multa importante y una sanción al partido político y a el candidato en particular. Y la Sala Superior determinó pues que no era sancionable. Y les voy a dar ahí el dato por si lo quieren anotar para que puedan hacer su investigación ustedes. Fue el SUP 180 diagonal 2021 y acumulados. En esa ocasión, en este RAP 180 del 2021, el Tribunal Electoral, la Sala Superior por unanimidad,
modificó el procedimiento sancionador impuesto por el Consejo General del INE, justamente el candidato a la gubernatura de Nuevo León, al considerar que no se tomó en cuenta la presunción, así se le llamó, de espontaneidad de las publicaciones que realizó su esposa a favor de él, ¿no? Es decir, como que no fue algo programado, sino fue algo del momento, fue algo espontáneo, donde su cónyuge apoyaba pues justamente a su esposo, que en ese momento era candidato. Tampoco se tomó en cuenta la tutela de los derechos político-electorales ni la relevancia que tiene, en este caso, un vínculo matrimonial, ¿no? No era una empresa como tal, o sea, que podía haber tenido una empresa, pero en realidad se trataba de su esposo. El INE sancionó al candidato al determinar que en su campaña recibió aportaciones en especie por parte de su esposa, consistentes en la difusión de diversas publicaciones en la red social de Instagram y por la aparición de ella en un video que se llamaba Arráncate Nuevo León Rock, ¿no? Yo creo que era así como una musiquilla ahí. El tribunal señaló que en las publicaciones, objeto de la denuncia, se dieron a conocer aspectos de la vida privada de la esposa del candidato electo en ejercicio de su libertad de expresión y en apoyo a su esposo, por lo que no era válido que el carácter de influencer o la cantidad de seguidores que tenía fueran un elemento para limitar el ejercicio del derecho al voto. Las publicaciones realizadas por la esposa del candidato electo fueron derivadas del vínculo matrimonial que los une. Eso es lo que razona el tribunal, lo cual debe considerarse como una relación que implica un acompañamiento constante que genera una presunción fuerte de que las manifestaciones de apoyo tienen un carácter auténtico, o sea, no un contrato previo, ¿no? Por lo que no puede considerarse como un beneficio que pudiera cuantificarse en materia de fiscalización. El hecho de que se haya registrado una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con el nombre de la esposa del candidato electo no desvirtúa dicha presunción ni pone en evidencia el uso o aprovechamiento de una marca comercial. Es decir, el nombre de la esposa era una marca ya como tal. Además, el tribunal confirmó la sanción impuesta en cuanto a la aparición de la esposa en el video Arráncate Nuevo León Rock, toda vez que este fue producido de manera profesional y tuvo la participación de cantantes profesionales, lo cual señaló da un contexto y una connotación distinta al caso de las publicaciones de Instagram. Asimismo, determinó que no existía violencia política en razón de género en contra de la esposa, ya que los razonamientos, expresiones y referencias contenidas en la resolución de la resolución que emitió el INE no tienen como intención menoscabar los derechos político-electorales de la esposa, ¿no?, del candidato Samuel García. Bueno, como verán, chequen ustedes la importancia del recurso de apelación aquí. Este recurso de apelación y acumulados fue interpuesto por Movimiento Ciudadano, fue interpuesto por el candidato, fue interpuesto también por la esposa, ¿no? O pudo haber sido también interpuesto por la esposa. Es decir, la legitimación o legitimidad de aquellos que pueden intervenir en el recurso de apelación está dado. Uno, por quien resiente un perjuicio directo. Y dos, por aquel ente que puede ejercer, como dice Damián, acciones tuitivas, ¿no?, o de defensa de derechos que no están muy claros a quién le corresponde esa titularidad y que en los partidos políticos se asumen justamente como estos defensores de la ciudadanía. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda o alguna inquietud? ¿Alguien que quiera comentar algo de un recurso de apelación o de algún caso de la autoridad electoral que tenga dudas si pudo haber sido impugnado o no? Yo, maestro, si me permite nada más el comentario. Adelante, Damián, por favor. También este recurso procede contra las resoluciones que emite el Consejo General respecto a los procedimientos ordinarios sancionadores, ¿no? Y ahí entra el supuesto de cuando las personas, incluso ciudadanos, pueden promover este recurso, ¿no? Creo que sería un ejemplo. Sí, justamente, bueno, las resoluciones, acuérdense que el ordinario sancionador
lo resuelve justamente la propia autoridad administrativa electoral. Quien instruye y substancia, resuelve. Y solo el especial, que tiene esa característica de especial, es una autoridad diferente a la que resuelve, diferente a la que instruye y que substancia el expediente, ¿no? Y en este caso es el Tribunal Electoral, a través de su sala regional, la que regional especializada, justamente la que resuelve ese procedimiento especial sancionador. Pues bien, esas resoluciones al recurso, digo, al procedimiento ordinario, pueden ser revisadas vía justamente la apelación por parte de la sala superior, ¿no? Independientemente de cuál es el tema que se esté ventilando ahí. Podrá ser un sancionador ordinario, por ejemplo, por la revisión de los informes de gastos ordinarios, ¿no? Que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos para gastos ordinarios del propio partido, que no hizo las licitaciones adecuadas, o que no ha entregado las facturas, o que hay dudas sobre los contratos, o algún tema en particular, pues esto abrirá seguramente un proceso o un procedimiento sancionador, ¿no? Como tal, y que concluirá con la reducción seguramente, o la imposición de multas, que puede ser la reducción de las administraciones de financiamiento público hasta completar la cantidad que se haya fijado por concepto de la multa. Muy bien, ¿algún otro tema? Gracias, Damián. ¿Algún otro tema que quisieran tocar? Aprovechen ahora. Yo, si me permite otra vez, maestro, ahora es una duda que me quedó. Adelante, por favor. Gracias. Sobre la competencia, hablábamos que las salas regionales de las circunscripciones pueden conocer de este recurso. Sin embargo, me queda la duda, vimos que quien resuelve es el superior jerárquico, ¿no? Entonces, un tema que surge en lo distrital y a lo mejor llega, por ejemplo, de la Junta, supongamos que ya está en la Junta local, resuelve el recurso de revisión y luego sube hasta la Junta General. No sé si ahí en ese supuesto, cuando la Junta General Ejecutiva resuelve, no sé si esa impugnación le toca a la sala regional o a la sala superior. No sé si me explique un poquito. Sí, claro. Bueno, si el acto deriva de un consejo, de una junta local, la resolución le corresponderá de ese recurso de revisión a la Junta General Ejecutiva. Y como es un órgano central, sus actos podrán ser revisados vía apelación por la sala superior, independientemente de que haya sido, el origen haya sido en un órgano estatal, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, otros de los casos que normalmente se han presentado para establecer justamente la competencia, ¿no? Bueno, un tema que se me olvidaba comentarles, del plazo de los 4 días para la interposición de los medios para la interposición en términos generales de los medios de impugnación y particularmente de la apelación, en su plazo genérico, decíamos que a partir de que se notifica el acto, ¿no? Es decir, se notifica el acto y en ese momento surte sus efectos jurídicos la notificación, es decir, darle a conocer cuáles son las circunstancias y el contenido del acto que lesiona de alguna manera sus derechos. Estas notificaciones pueden ser vía electrónica, si es que así lo autorizaron, pueden ser de manera personal, por oficio, o incluso la ley se conoce con el nombre de notificación automática. ¿Alguien sabe a qué se refiere este término, este concepto? Adelante, Mayra, por favor. No sé si estoy en lo correcto, pero por ejemplo, se da cuando, por ejemplo, en las sesiones de consejo, que son los representantes de partidos políticos, y ahí aprueban un acuerdo o emiten algún acto que se entiende para ellos contrario a derecho y se quieren inconformar, se entiende la notificación automática porque están ahí mismo en la sesión.
Entonces, desde ahí mismo tienen todos los elementos para ser conocedores del hecho. Justamente, muy bien, Mayra. Si en ese momento, si se conoció de manera previa el acuerdo, después se discutió en el consejo y después se resolvió en el consejo, pues esto sirve como de notificación automática si es que estuvo el representante del partido político en ese momento. Pero ¿qué pasa si habilidosamente, ¿no? Ya cuando se va a votar el asunto, se escapa? ¿Le aplica o no le aplica la notificación automática? En tu criterio. En teoría, sí le debería de aplicar porque cuando se sesiona, previamente se convoca y ahí se les entregaron todos los documentos o el acto, ¿no? Y si, o sea, se escapa, en teoría sí le debería de aplicar, pero creo que existe una tesis jurisprudencial que dice que se tiene que acreditar que tuvo todos los elementos o tuvo todo el tiempo suficiente para conocerlos, para poderlos impugnar. Claro, ahí ya dependerá mucho del caso concreto y cómo se haya establecido en el acta de la sesión, que se haya especificado a qué horas abandonó la sesión, ¿no? O si todavía estaba, o se paró de la mesa, dijo que ya se retiraba, pero se quedó platicando con alguien del público, con algún representante ahí, ¿no? Bueno, si queda constancia de que se mantuvo dentro de las instalaciones y siguió escuchando, aunque haya dicho que se levantaba de la mesa, pues es evidente que fue notificado de manera automática y además conocida. Ahora, diferente es el caso de que no haya asistido. Entonces, si no asistió, pues sí hay que utilizar la notificación, ya sea por estrados o la notificación que se considere más idónea para que se dé a conocer ese acto al partido político, ¿no? Como tal. O incluso, por ejemplo, puede ser que la ley ordene que se publique. Todos los acuerdos del Consejo General del INE tienen que publicarse en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Entonces también surge, ahorita preguntamos jurisprudencia 18, Janet, surge como esta posibilidad de dar a conocer bajo un mecanismo de máxima publicidad ese acto. Adelante, Janet. Compartir la jurisprudencia del 18 respecto de lo que usted comenta, porque dice que los elementos que se pueden tener es que el representante del partido esté y que haya como elementos necesarios de que esa persona, aunque se haya ido, ahí estuvo. Y a partir de ese momento se le debe de tomar por considerada la notificación. Justamente, Janet, en lo que bien señalas y también deduce muy bien Mayra, pues tienen que haber dos elementos. Uno, haberse encontrado presente en el momento que se emite la determinación, y dos, que tenga a su alcance todos los elementos necesarios para poder estar o quedar enterado del contenido de ese acto, ¿no? Como tal. Pero tenemos casos muchísimo más complejos que Mayra y Janet, y que bien nos recordaba también Erika, justamente con el tema de los dictámenes de fiscalización. Acuérdense que los dictámenes se emiten por elección, por partido y por candidato. Me vuelvo a explicar. En el mismo documento viene el dictamen de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Es el dictamen, no son los dictámenes, no es un dictamen especial para cada quien, ¿no? Sino en un dictamen que es una así cosa, a ver si alcanza a ver mi mano, y otro así, ¿no? Así es el dictamen. Y en ese dictamen encontrarán el de la elección presidencial por partido político y el candidato. Y después vendrá la de diputados por partido, ¿no? Y candidato específico. Y después vendrá en otro documento, o a lo mejor ahí mismo, vendrá la de las elecciones locales, porque es un documento único de fiscalización. En estas últimas elecciones, las del 18, bueno, las elecciones del 18, me tocó justamente escuchar cómo en la sesión pública, que ya eran como a las 3, 4 de la mañana del día siguiente que había empezado la sesión, se comentaba que ese dictamen todavía iba a tener engroses, adendas y fe de ratas, ¿no? Bueno, pues
pasaron un par de días y entiendo ya que el secretario ejecutivo ya notificó la versión final de estos dictámenes. Y bueno, pues aquí existía una gran duda, ¿no? ¿A partir de qué momento debería de computarse el plazo de los 4 días para impugnar ese dictamen? Si, como dice Mayra, había una notificación automática, o podemos pensar que no se tenían todavía todos los elementos necesarios. ¿Por qué? Porque en la propia sesión, uno, se señaló que iba a sufrir modificaciones, engroses y fe de ratas o ajustes. Y dos, un representante de un partido político pregunta de manera expresa al secretario ejecutivo que cuándo se iba a considerar un plazo adecuado ya para, o sea, cuándo debían de tomar en consideración para presentar el recurso correspondiente. Y el secretario le dijo, a partir de que se les notifique de manera completa, íntegra, este documento. Pues resulta que esperaron a que llegara esa notificación, es decir, en algunos casos donde no hubo modificaciones, pues operó la notificación automática. Es decir, es un acto complejo, porque vienen muchas elecciones o diversas elecciones, diversos candidatos y diversos partidos. Entonces puede ser que en ese mismo documento que se está impugnando, una parte sí se haya notificado de manera automática y otra, la que iba a tener modificaciones, pues esa tenían que esperarse hasta que se recibiera el documento íntegro. Pero como es un documento íntegro, también se entiende que existe una unidad del propio documento. Y si una de esas partes se modifica, pues entiendes que todo el documento se modifica, ¿no? Así que bueno, pues algunos partidos presentaron sus recursos dentro de los 4 días después de concluida esa sesión y otros esperaron a que se les notificara de nueva cuenta ese documento. Tomando también en consideración otra jurisprudencia del tribunal que señala que si hay una doble notificación, habría que entenderse como válida la última. ¿Por qué? Porque le da mayores derechos al ciudadano o al partido político en específico. Pues a través de los recursos correspondientes, el tribunal en algunos casos consideró justo que sí estaban en tiempo y otros que no. ¿Por qué? Porque las modificaciones no fueron consustanciales, porque las modificaciones a lo mejor se dieron en lo que refería a una elección, pues que no estaba cuestionada finalmente en el recurso, ¿no? Sino que se trataba de entender el documento en su unidad y que si se modificaba 3 palabras, pues se modificaba todo el documento. Así que vean la relevancia que tiene justamente el poder desentrañar en dónde se emite, en qué etapa se emite, en qué, y sobre todo la parte de la notificación, para entender si surte esta notificación automática o en su caso la que tiene que esperarse. Adelante, Janet, por favor. De hecho, en el 2017 Morena promovió una acción de inconstitucionalidad respecto del artículo que habla de la notificación automática y la Corte sostuvo lo que se está comentando, que a veces hay ocasiones que aunque los partidos estén presentes por las diferentes formas en las que se dan las notificaciones o las formas en las que se supone se deberían de notificar, hay partes en las que no se puede justificar que no estén. Incluso si están en una sesión de consejo, pues ellos, aunque ellos se hayan apersonado durante todo, durante el tiempo de la sesión, estos pudieran haber salido y entonces ahí mismo se podría declarar como inconstitucional se podría declarar inconstitucional esta notificación porque no hay elementos que le den al consejo de que realmente la persona sí se notificó del hecho. Claro, fíjate que yo lo que manejaría, Janet, es que sobre todo nada más por el volumen del documento, por el solo volumen, es imposible, o sea, realmente es imposible que una persona pueda estar totalmente enterada de lo que está pasando en más de 4,000 o de 5,000 hojas, ¿no?
en el momento. ¿Cuántas horas se tardaron en discutir algunos puntos? Pues pueden ser 6, 8, 12 horas, la verdad no lo sé. Pero me parece que por el solo volumen, el tamaño del documento, me parece que es en mi opinión personal, me parece que es un argumento a considerar por los tribunales para saber si realmente surte la notificación automática o no. Y en todo caso, ante este tipo de dudas, me parece que, insisto, en mi opinión personal, pues debería de ampliarse o de respetarse esta segunda notificación, ¿no? Del documento íntegro, porque además me parece que ganan todos. Ganamos sobre todo tomando en consideración que la justicia justamente es un servicio público, ¿no? No solamente es el deber de ciertas personas de resolver un caso, ¿no? Es brindar un servicio público a la sociedad. Y si lo vemos desde este enfoque como servicio público, pues entonces tendremos que darle las mejores condiciones a esas personas para que accedan a una de estas principales tablitas que ya vimos que sostiene la torre del Jenga de los derechos humanos, ¿no? Ya dijimos que la dignidad, que es la democracia y el acceso a la justicia, en el cual está la independencia de los jueces. Por lo tanto, me parece que todos ganábamos ahí. Me parece que el hecho de que se respetara esta segunda notificación, pues daba más tiempo para preparar una mejor demanda del recurso de apelación, con mayor profundidad, mayor conocimiento, al tribunal, por supuesto, de conocer el fondo del asunto, privilegiar el fondo del asunto, y también, si advertía errores, pues darle justamente la oportunidad al INE de corregir esas conductas o esas interpretaciones que estaba haciendo sobre la fiscalización de los recursos, o a lo mejor decir, estás llevando a cabo un acto que no está completo, ¿no? Tu investigación no terminó siendo muy seria. Por ejemplo, yo les platicaba, creo que a ustedes les platiqué de un cierre de campaña donde había un grupo musical, sí se los platiqué, que en el informe de gastos lo reportaron en 3,000 pesos y el INE lo valoró. Entonces, si alguien se inconformaba, además, no solamente es por lo que te afecta a ti, la fiscalización, la evaluación que están haciendo de tus informes, sino también para contrarrestar o atacar lo que está haciendo la autoridad respecto de los otros partidos y de los otros candidatos, donde quieres alegar que no son 3,000 pesos, que fueron 30,000, y con esos 30,000 ya rebasaste el tope de gastos de campaña, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que finalmente todos ganábamos un poco en el tema de la justicia, en cómo el INE está llevando a cabo sus procesos de fiscalización, pero bueno, finalmente es una opinión muy personal. Afortunadamente ya no tengo que firmar sentencias, y bueno, me parece que este es uno de los puntos que hay que mejorar desde la perspectiva que la justicia se trata de un servicio público para la ciudadanía. Bueno, nos estamos acercando ya hacia el final de nuestra exposición. Otro de los puntos que quería yo tocar es que, aunque parece que está muy claro el recurso de apelación, ya vemos que empieza a tener sus complejidades, ¿no? Por ejemplo, si el Consejo General emite un acto que está relacionado con la ubicación de las casillas especiales y extraordinarias de un estado en específico, ¿a quién le compete el conocimiento del recurso de apelación? El Consejo General emite el acuerdo para que se establezcan casillas especiales y extraordinarias en un estado determinado. ¿Quién dice yo? ¿Quién se anima a resolver este asunto? Cecia, por favor, adelante. Buenas noches. Tu micrófono, Cecia, no te escuchamos. Qué mala suerte. La única que quería participar, no sé.
Bueno, a ver si... No se escucha. Ahora sí, bueno, pues en lo que vemos cómo te resuelves ahí tu tema, le damos ¿le cedes tu derecho a Carlos? Adelante, Carlos, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, si es este acuerdo, bueno, lo emitió el Consejo General, le correspondía pues le correspondería a la Sala Superior, ¿no? En principio sí, pero fíjate, te voy a leer una partecita de esa resolución que dice, si quieren tomar nota, es el SUB-RAP 379 de 2021. RAP 379. No todos los actos de los órganos centrales del INE son revisables por la Sala Superior, porque se deben atender a otros criterios, como es si el acto o resolución está vinculado con alguna elección. Como se advierte, si bien el acto impugnado fue emitido por el Consejo General del INE, la litis del asunto está vinculada con la elección de la presidencia municipal, una presidencia municipal aquí en específico, dice del Marqués Querétaro, cuyo ámbito geográfico está en la circunscripción en la cual ejerce competencia la Sala Regional Monterrey. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme a todas las atribuciones que vimos que tiene el INE, pues no solamente tenemos que enfocarnos a lo que corresponde a la elección federal. Y ya vimos que la determinación de la ubicación de las casillas a nivel federal y local le corresponde al INE. Por lo tanto, ahora se complica más todavía el poder determinar quién es la autoridad competente. Y en este caso, a pesar de que lo lógico, bueno, la lógica natural que todos hubiéramos expresado, como lo hizo muy bien Carlos, pues si lo emitió el Consejo General, será la Sala Superior. Pero en este caso, la propia sala determina que si está vinculado con un proceso electoral local y se refiere a una elección en específica, por esta manera de no acaparar todos los asuntos, pues le corresponde también a las salas regionales el conocimiento de este tipo de recursos. Así que bueno, en principio eso no nos debería preocupar, porque sería la propia Sala Superior la que determinará quién es el competente y lo remitiría justamente a la Sala Regional que le correspondiera o asumiría la resolución propia del asunto. Muy bien. Estamos viendo quiénes son. Adelante, Francisco, por favor. Ok, en base a ese último comentario, entonces si yo presento lo que es mi recurso de apelación directamente lo que es en sala regional o lo hago directamente en sala superior, no va a implicar ningún problema después para lo que es el cómputo de si estuvo en tiempo. Porque realmente la obligación legal se entendería que el competente es sala superior por ser órgano central, pero ya después por jurisprudencia es cuando se delega lo que es la competencia, ¿correcto? Así es, no deberías de tener ningún problema. Lo que hay que recordar ahí es que los medios de impugnación se presentan ante la autoridad que emitió el acto, ¿no? Entonces está muy claro. Quien emitió el acto fue el Consejo General. Bueno, pues ante esa autoridad se presenta la demanda del recurso, ella ya lo remitirá al tribunal, a la Sala Superior, y la Sala Superior determinará quién es el competente, si lo asume ella o lo pasa, ¿no? O establece competencia para las salas regionales. Que también tiene que ver con un poco con estas políticas judiciales de descarga de asuntos, ¿no? De no acaparar y quedarse todo en Sala Superior, sino que sigan, digamos, en actividad jurisdiccional constante y permanente las salas regionales, ¿no? Así que por ese lado pues, no hay ningún problema. Y decíamos quiénes son los sujetos que están legitimados y dijimos que pues normalmente quien tiene reciente un perjuicio por ese acto de autoridad. Y en el caso concreto, por ejemplo, los ciudadanos ya vimos cuando reciben sanciones, ¿no? Cuando se les impone una sanción determinada. Déjenme comentarles, por ejemplo, que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, aquella que tiene que transmitir los spots de los partidos políticos, acorde a los tiempos oficiales del Estado que administra el INE, tiene por objeto actuar en defensa de los derechos de sus agremiados. Y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión está legitimada para interponer el recurso de apelación contra los actos o resoluciones de carácter general emitidos por el INE que estime violatorios de los derechos de los concesionarios de radio y televisión que presenta. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de un partido de fútbol americano que en el intermedio, en el show del medio tiempo, una cantante se le mostró algún seno?
algo así, o de un beso a otra chica. No me acuerdo muy bien cómo fue el tema, ¿no? Bueno, esto fue un verdadero escándalo, porque se transmitió en vivo, y a partir de ahí, ahora me parece que hay un delay, como un retraso de unos cuantos segundos para que los que tienen la concesión de la transmisión de estos eventos puedan, por ejemplo, parar, suspender, o puedan hacer un arreglo para que esto no pase en vivo, ¿no? Como tal. Bueno, pues cuando, por ejemplo, el presidente en las mañaneras habla sobre un proceso electoral, pues evidentemente no debería de intervenir, ¿no? Ya vimos por los principios de imparcialidad y de neutralidad, no debería ni hablar ni a favor ni en contra, ni intrometerse en un proceso electoral, o cualquier autoridad, ¿no? Bueno, pues digamos que tiene un cierto grado de responsabilidad por decir eso, pero hay alguien que transmite la señal de esos noticieros, de esas conferencias, se transmite o se la envían en tiempo real a los concesionarios de radio y televisión. Entonces ustedes van manejando en el auto y prenden la radio y dicen, y ahora vamos a escuchar la mañanera, por ejemplo, ¿no? Y empiezan a transmitir en vivo lo que está diciendo. Y si habló mal de un candidato, habló bien de un candidato, y alguien interpone un recurso de apelación o un procedimiento, ¿no? Un procedimiento, el procedimiento que corresponda, que en este caso debería ser un especial sancionador. Bueno, aquí lo que quiero llevarles al punto es que los concesionarios de radio y televisión también serían responsables por afectar a una campaña, a un candidato o a un partido, o promocionar a un candidato o a un partido. ¿Y esto cómo es? Pues es que solamente transmití en vivo lo que dijo aquel. Yo no puedo estar viendo lo que va a decir o lo que no va a decir, ¿no? Bueno, pues no importa. La Sala Superior ha considerado que ellos también son responsables de esta transmisión y por lo tanto deben de tener también esta especie de delay, ¿no? Este tiempo de retraso para no transmitir en vivo y en su caso poder bloquear esa parte de que tendrían que censurar ellos de alguna manera para que no también cometan estas irregularidades. ¿Quién defiende a estos concesionarios? Pues es la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, y eso nos lleva a otro punto. Están legitimados y ahora hay que ver cómo se acredita la personería, es decir, la característica particular de esa persona física que llega a representar los intereses de esos sujetos que se encuentran legitimados. Y en el caso de los partidos políticos, pues se podrá ser el presidente de su partido, ¿no? O aquellos que conforme a sus estatutos tengan facultades de representación legal. Cuando se trata del ciudadano, pues normalmente es por sí mismo. La ley, por un lado, dice que no se permite la representación, es decir, que no puede tener un abogado el ciudadano o promover un tercero por un ciudadano. Sin embargo, ya los criterios de la Sala Superior, también acordes con la Constitución, con la maximización de derechos fundamentales y la Convención, no es posible que no puedas tener representación, ¿no? O sea, debería de admitirse. ¿Por qué? Porque estamos abriendo, digamos, un campo normativo que se estableció desde antes del 2011 y que por lo tanto tenía una visión, una estructura jurídica muy clara que desde el 2011 empezó a transformarse hacia la defensa de los derechos fundamentales, a poner en el centro del debate al ciudadano y la maximización de sus derechos. Por lo tanto, estamos ahora como ante esta revisión de nuestras propias normas a través de estas interpretaciones conformes con la Constitución y sobre todo con el primero constitucional, y si no, bueno, también ejercer los controles de constitucionalidad y de convencionalidad correspondientes. Hay otros dos casos que quisiera yo llamar su atención, justamente, solamente determinando que las sentencias o las resoluciones que recaigan a estos recursos podrán tener como efectos, pues que puedan ser, que el acto pueda ser revocado, pueda ser confirmado o pueda ser modificado, ¿no? Y esto que implicaría, pues que se regrese, digamos, la facultad o la jurisdicción, la atribución plena a la autoridad administrativa electoral para que vuelva a emitir un acto. O en su caso, que el INE pueda corregir, que el tribunal pueda corregir, las deficiencias que tenga el acto, como por ejemplo podría interpretarse sí, solo sí, se entiende de tal y cual manera, ¿no? Antes de entrar a estos ya dos últimos casos, y creo que me va a dar tiempo de centrarme en uno de ellos,
por lo extenso que representan. Voy a nombrar algunos, pero me voy a centrar solo en uno para que vean lo interesante de este tema, porque además me tocó a mí sí vivirlo de propia, ser testigo no solamente, sino actor principal ahí en la resolución de uno de estos asuntos. Comentarles, les decía yo hace rato que los acuerdos del Consejo General del INE se tienen que publicar por aquel principio de la máxima publicidad en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Esa es regla general. Vamos a pensar que ahí se emite un acto que pues nadie como que lo cacha en el momento, ¿no? Que pudiera, por ejemplo, puede ser la constitución de un partido político, ¿no? Se le otorgó el registro a un partido político y eso lo emite, lo publica en el Diario Oficial de la Federación, porque así se lo mandata la ley, ¿no? No es porque consista en un acto de notificación procesal, sino es un acto de publicidad. No sé si alcanzo a expresarme bien y que me entiendan esta parte. Una cosa es que sus actos los difunda a través del principio de máxima publicidad y le ordena a la ley que los publique en el Diario Oficial de la Federación o en un periódico de mayor circulación, es decir, cumple con el propósito de difusión cuando lo publicas en estos medios, ¿no? Y otra cosa es la notificación procesal. ¿Estamos? Esa parte es muy importante porque para efecto de la interposición del recurso, como dijimos, son 4 días contados a partir del siguiente al que surte efectos. Si es notificación automática, pues surte efectos ahí, en ese momento en que se emite. Y el plazo comenzará a partir del primer segundo del día siguiente. ¿De acuerdo? Pero hay un caso muy particular donde aparentemente el recurso se presenta al 5º día y no en el 4º, y es válido. Y justo tiene que ver con estas notificaciones o estas publicaciones que se hacen en el Diario Oficial de la Federación. Porque la propia ley, en algún articulito de medio perdido, dice que los acuerdos que se notifiquen o que se publiciten en los diarios de mayor circulación, en el periódico oficial del gobierno de un estado o en el Diario Oficial de la Federación, surtirán sus efectos, dice así, a partir del día siguiente en que estos se publicitan. ¿Esto qué significa? Que los efectos de notificación, que no es notificación, en términos generales es el mismo día en que se lleva el actuario y notifica ahí, ¿no? O que está el representante del partido integrando el consejo. En ese momento surte sus efectos. Pero la ley señala que aquellos en los que el INE tiene que publicar para la máxima difusión de la ciudadanía, del conocimiento de la ciudadanía, en esos medios, en esos instrumentos, sus efectos de notificación correrán a partir del día siguiente al en que se publican. Si se publicó el día 3 de septiembre, o 3 de agosto, por ejemplo, 3 de agosto, conforme a esa ley, conforme a nuestra ley, sus efectos correrán a partir del día siguiente, es decir, el día 4. Y conforme al plazo para interponer el recurso, será a partir del día siguiente al en que surte efectos. ¿Cuándo surtió efectos? A partir del día 3, ¿no? Entonces se publica el 2, los efectos surgen a partir del 3 y el plazo correrá a partir del 4. Entonces ya sería 4, 5, 6 y 7, ¿no? Es decir, ya tenemos 5 días después de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Entonces, aquí también a veces a muchos abogados y partidos y a muchos secretarios también se les va este plazo porque pues, desconoce esta norma que está un poquito ahí media perdida y porque no se entiende que esta no es un mecanismo de notificación. O veamos, sí, de notificación a toda la sociedad. Entonces, si la sociedad de alguna manera siente algún perjuicio por eso que se está publicando, pues entonces es viable que puedan presentar el recurso correspondiente a partir de el día siguiente al en que surtió efectos. Y cuando surtió efectos, a partir del día siguiente que se publicó, según lo dice nuestra ley. ¿Hasta ahí vamos bien? Un caso especial de publicación
y de que es cómo se debe de computar el plazo. Bueno, casos relevantes, ¿no? Fantásticos del recurso de apelación, por ejemplo, tomen nota, el RAP 18 de 2003, mejor conocido en el bajo mundo como Pemex Gate. SubRap 18, diagonal 2003. Por ejemplo, otro que es fantástico, que es una joya y es un pilar del procedimiento especial sancionador, es justo se crea por la interposición de un recurso de apelación, que es el SubRap 17 del 2006. ¿No? Esa es otra chulada, una joya, porque a partir de ahí se crea este procedimiento especial sancionador, donde se ven los asuntos BPG, los asuntos de violencia política de género, los asuntos del nuevo modelo de comunicación política, de libertad de expresión. Hombre, padrísimo. Por ejemplo, el fideicomiso de Morena, el SubRap 209, diagonal 2018. Por ejemplo, el de la cancelación, bueno, el de no registro del partido político de Margarita Zavala de México, que se llamaba México Libre, el SubRap 56, diagonal 2020, bueno, pues son recursos de apelación que han subido a la palestra, ¿no? Que deberían de tener una alfombra roja porque han sido relevantes para el proceso de la transición democrática. Y solamente me centro muy brevemente ya en el SubRap 50 2001, que eso lo traigo yo tatuado aquí en el pecho, porque se trató del caso Amigos de Fox. Y bueno, pues ahí sí ya me tocó participar muy activamente en el conocimiento del caso y la propuesta de solución, la propuesta de sentencia. Pero fíjense, por ejemplo, qué datos relevantes se descubrieron a través del recurso de apelación. Por ejemplo, la facultad que en ese momento tenía el IFE y que hoy está reconocida en la ley que tiene el INE, como reconocerla con una naturaleza como autoridad hacendaria y fiscalizadora. Y esto que implicaba que podía digamos, formar parte de los entes de excepción del secreto bancario o fiduciario. El sistema bancario y de valores no daba la información al IFE porque lo consideraba que no era una autoridad de esas que la propia ley establece como excepciones, ¿no? Y entonces, a través de los recursos de apelación correspondientes, se determinó justamente que el INE sí tenía esas facultades y que el secreto bancario, pues evidentemente no operaba para el IFE. Y por lo tanto se tuvo que abrir las cuentas bancarias de personas físicas, personas morales, de empresas del extranjero que tenían utilidades en México, que trasladaban sus recursos aquí a México a partir de distintas inversiones o de, por ejemplo, de socios que formaban parte de empresas en el extranjero, pero que pues tenían sus cuentas en México y aquí captaban como esos recursos que venían desde Dinamarca, de Suecia, y pues además que venían de un gran recorrido, porque esas empresas también tenían una correlación con otro tipo de empresas más pequeñas que les suministraban los recursos, es decir, había todo un mecanismo, pues como hoy en día, ¿no? De unión de empresas y entre todas ellas, pues generan sus propios recursos. Y estos recursos de alguna u otra manera terminaban en México y de alguna u otra manera terminaban apoyando un candidato a presidente de la República que fue Vicente Fox Quesada. Entonces, bueno, este es uno de los grandes temas de los cuales se los debemos al recurso de apelación y por lo tanto merece la verdad un estudio muy especial, porque además pues esto ha permitido justamente lo que hemos venido platicando desde la primera jornada, ¿no? Lograr que el voto realmente tenga esta característica de eficacia y que pueda transformar las vidas de las personas, que cambie las instituciones, que cambie el modelo que tenemos, que hoy ha sido, pues, digamos, se encuentra un poco entumido o enmohecido, ¿no? Necesita nuevos resortes, aceptarse de otra manera diferente para que podamos transitar justamente hacia vivir una vida plena en democracia y que podamos tener esta esperanza de alcanzar los sueños que cada uno a los cuales legítimamente uno aspira en un cambio de vida o en un estilo de vida. Pues, queridas compañeras y compañeros, para mí de verdad ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Estoy muy agradecido con la Escuela Judicial, doblemente agradecido con ustedes,
que ya nos aventamos 4 horas platicando del recurso de apelación, participando cada uno con sus reflexiones, con sus aportes, con sus inquietudes. La verdad que yo me siento muy agradecido, muy contento con este grupo que particularmente hoy me tocó darles estas charlas. Pues ya tienen mis contactos, mi correo electrónico es ruben.becerrar@te.gov.mx, ruben.becerrar@te.gov.mx, y en Twitter me encuentran como @Rubén Becerra R, B de Victoria. Pues muchísimas gracias a todos los que participaron, a los que encendieron su cámara y a los que no, también. Y estoy casi seguro que nos vamos a volver a ver a la vuelta de la esquina. Y ya saben, si estos cursos les gusta, pues sigan siendo adictos a los cursos de la Escuela Judicial y pónganle likes ahí en las redes sociales. Muchas gracias por su gentil participación y nos vemos muy pronto. Que pasen muy buena noche. Gracias, Mayra. Gracias, Erika. Gracias. Buenas noches. Gracias, Carlos Damián. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias, Héctor. Nos vemos, Francisco. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Al contrario, gracias a Gracias. ustedes. Buenas noches. Ahí, pero Ay, no se puede. ya ahorita la cierro. Gracias. Dale, bye. Ya no estoy tan lejos, vale. Bye. Oye, Mandé. nada más, ¿me ayudas a sacarlos? Ya no hay nadie. Nada más estoy yo. Ah, pero ellos solitos se salieron. Ni siquiera yo los puedo sacar, ¿eh? Ah, bueno. Entonces, Pero ya nada más quedas tú. ah, bueno. A ver si ahorita que la cierro, cierra todas. Órale, va. Vale. Gracias. Bye.